Bienvenidos a otro episodio más de Fachosos Podcast. Mi nombre es Alberto Enrique y como siempre estamos llenos de invitados especiales. ¿Cómo estás, Gastón, hermano? Alberto, ¿Todo fino? excelente, hermano. Bien. Feliz, excelente, muy bien. La última vez que Ustedes. compartimos, hermano, estábamos en Valera, en el Parque de los Ilustres, en el evento del Hip Hop No Muere. Y que, concha, le reunió a bastantes personas. Estuvo bien interesante como se conectaron, ¿verdad? Muchos talentos y que al fin y al cabo el género como tal estuvo presente. No nada más habían raperos, también había break, estaban los panas grafiteando. Entonces creo que sí causó ese impacto en la sociedad y en la juventud, más que todo de que todavía el hip hop no ha muerto. Sí, bueno, yo esta vez no formé parte de la organización, pero también me di cuenta y me alegró mucho ver eso, que estaban presentes por lo menos de los elementos del hip hop, los que llaman el core o el núcleo, los cuatro elementos principales, porque estaban los escritores o los grafiteros, que estaban pintando en los lienzos, estaban los breakers o los bailarines. Por ahí un pana se cayó y yo, Bueno, pero fue eso, parte de eso. y es parte del hip hop también, pero eso yo creo que está más vinculado con el skate, pero es definitivamente parte de la misma filosofía de que te vas a caer. El que patina sabe que ese es un deporte donde se lleva muchos golpes. Cónchale, sí. Recuerdo cuando una vez yo vi una bicicleta y me dieron una patineta. Y entonces estaba en contra de mi abuela, hermano, porque yo me la pasaba ahí cayéndome prácticamente cada rato que intentaba saltar ahí los mismos escalones de la casa. Y es un deporte que en la actualidad, pues, ya está, es olímpico. Sí, Y claro. que creo que sí se le dio el respeto que se merece. Y es parte también de la cultura pop de los 2000 época de los 90. Mucho de eso que también es hablar de la vieja escuela, que tú eres parte de esa vieja escuela Ya. y bueno, leyenda prácticamente también. Coño, pues mira, el skate está vinculado con el rap y con el hip hop, por lo menos para nosotros los latinoamericanos es así. Aunque no forme parte estrictamente del core o de los elementos principales, pero ya eso está más que claro por las conversaciones que hemos tenido con los otros colegas y Claro. tal. Y es que muchos de nosotros llegamos al rap porque ponían música rap en los videos de skate. Y bueno, eso estaba todo mezclado también, el metal, el new metal, tú veías los videos de Limp ¿Y Bizkit. dónde escuchabas eso? O sea, ¿qué tipo de plataforma, CD, alguna No, manera, cassette, qué sé yo? bueno, ¿Cómo fíjate. escuchaste eso? ¿Cómo llegó a ti? Primero yo quisiera destacar que hay una verdadera vieja escuela, que es la gente que estuvo primero que nosotros, que vienen de unas condiciones más difíciles de acceso. Pudiera hablar, no sé, clásico de Zancudo, de Tijucano, que son verdaderos OG, vieja escuela. Nosotros somos de otra generación, pero también por vivir en los Andes, en Trujillo, el acceso a internet era limitado. Claro. Entonces, en mi caso era eso, por lo menos estaba la tienda Skate del Plaza, ahí ponían música. Estaba el Rincón del Rock, no sé si tú te Claro, acuerdas o claro. si alguno de los espectadores lo recuerda. Y pasaba algo muy curioso, que en toda tienda de metaleros de Venezuela probablemente te ibas a encontrar un disco de Cypress Hill. Ahí metido entre los demás discos, porque las portadas de Cypress Hill tienen carátulas con matas de Exacto. marihuana y vaina. Entonces se pasaba colado y tú lo comprabas sin saber qué era y escuchabas un gringo rapear o escuchabas Molotov, en mi caso fue a través de Molotov. Y la radio, los amigos definitivamente que se pasaban la música hasta que llegó el internet y por Ares. Exploraste el mundo del internet. Sí, sí, bueno, ¿no? Y los amigos siempre pasándonos música, recomendándonos rap. Eh, Aquí en Trujillo hay como diferentes escuelas de rap y digamos que en los inicios el rap español, que era como lo que yo más escuchaba, Ok. no era tanto que se escuchaba aquí en Trujillo en esa época, por lo menos como yo lo recuerdo. Y bueno, sí, mucho internet y pasando su música con otros colegas. Eso, esas descargas en Ares
a veces provocaban unos virus que la computadora se apagaba y yo decía, pero bueno, que Virus masivo. ¿qué clase de troyano es este? Pero Ares hizo mucho por los melómanos, creo yo, porque yo recuerdo que en Ares no era si tú le das secundario o si dejabas el mouse sobre el tema Ok. y él te salía como artistas sugeridos, una vaina así, y por lo menos tú, Sí, había una descripción ahí. ajá, ponte lo más pachanga que llamaba uno, lo más frandulero, llegabas a escuchar Porta y bajabas Porta, y entonces lo dejabas en artistas sugeridos, te decía Totequín, SFDK, Morodo, y por ahí te ibas. Te sacaba ahí el algoritmo. O bajabas un tema que era una porno. No, o bajabas un tema que decía que era de un artista. Eso lo hacían como método de promoción. Por lo menos yo agarraba y subía mi maqueta en Bueno, internet y le ponía... ¿Quién está muy de moda ahorita? Bueno, no sé. Supa. Eminem, huevón. Entonces yo le ponía mi tema Claro. Eminem y lo subía a Ares. Yo recuerdo que en varias entrevistas Canserbero decía que búsqueme en Ares, incluso en una pista, Bueno. lo dijo. Porque era como que la manera de distribuir ese producto que al fin y al cabo, pues, te has dedicado a algo que tiene el artista, es el tema de la promoción, ¿verdad? Que a veces yo, pues, este espacio que tenemos aquí, un saludo y un abrazo, siempre lo voy a decir, a la colaboración de Tobar Servicios Creativos por todas las herramientas posibles para que esto suceda. Pero a lo que voy es que hay un proceso de post-edición, postproducción, producción, y todo pues lleva como que un trabajo, una chamba, y Claro. no se queda ahí. Después viene la publicación y la promoción de ese producto, de esa pieza, de ese servicio, de lo que sea que tú estés haciendo. Entonces es una chamba que a veces muchas personas pues no lo ven lo ven como sencillo. Y más en esta época, como estamos hablando de, bueno, la gente que a lo mejor no sepa de lo que estamos hablando, estos coños son unos locos Ares, ¿qué es eso? Sabemos que hay muchas también tipos de generaciones que ahorita Spotify o plataformas como YouTube, bórralo, ahí se encuentra de todo. Pero no es el caso de nosotros, que a lo mejor somos de esa época. Y todo ese tipo de plataformas al momento de promocionarse, VG, ¿cómo has visto que ha transcurrido a lo largo del tiempo? Porque si comenzamos a ver el disco como tal de vinil, era la pieza como que más bella que tenía un artista en este momento musical que estamos hablando, pero hay ahorita una evolución. Claro. Bueno, primero, retomando lo que comentabas del espacio, valga la cuña, excelentes los espacios, agradecidos por la invitación. Y bueno, todo el trabajo que hay detrás de los productos audiovisuales, o cuando hablábamos de Ares, en esa época solamente un producto de audio, llegábamos claro. hasta allí. Definitivamente hay una gran cantidad de trabajo detrás de lograr algo. Por muy cuestionable que sea o no la calidad del producto o el trasfondo del producto. Uno lo critica a veces, o a veces hasta el artista, o el creador, critica el trabajo de los demás o el propio, obviando la gran cantidad de trabajo que tiene materializarlo. Imagínate los externos. Pero eso pasa en todo. Y yo creo que cuando uno es un profesional en lo que uno hace que se vea fácil las cosas. Entonces por eso quizás la gente no valora las cuestiones, porque pues se le hacen fácil. Y bueno, con respecto a lo que me mencionabas de la evolución de los medios de difusión, eso es una maravilla. Eso vamos a decir, es la democratización de la música. Obviamente todo es la industria buscándole la vuelta, los artistas buscándole la vuelta. El problema de Ares era la monetización. Claro. Fue una batalla que perdieron contra la piratería, y buscándole la vuelta han logrado parir este sistema de streaming de las plataformas. Para nosotros como artistas trujillanos yo creo que es una ventaja, porque conseguir una disquera en el estado Trujillo era en ese momento, uno creía que era difícil, pero yo creo que resultó ser imposible. Hasta el momento no recuerdo ningún artista trujillano firmado, es más, ni siquiera de otros géneros. La otra vez estaba conversando con un pana de eso y no hay. Ni siquiera de otros géneros. Actualmente, que las disqueras se encuentran en un apuro increíble, muchísimo más difícil, aunque
hay que destacar que por lo menos en Mérida está el hermanito Samuel, Samu, que él trabaja con el Monchis. Él no está firmado con una disquera, pero ya está trabajando de repente con Big Soto, que está trabajando con Rima. Se hizo viral el chamito. Se hizo viral. Pero todo esto es gracias a esas plataformas. Entonces, también hay que decirlo, mi perspectiva o mi opinión es que la monetización de las plataformas no es como la gente lo pinta, no produce tanto dinero. De hecho, tú escuchas las entrevistas de artistas como Snoop Dogg y ellos te dicen que su principal fuente de ingresos no es el streaming. Hacen los números, pero Spotify no paga lo suficiente. Y vamos a decir, el hip hop es un movimiento underground. Dentro del hip hop hay artistas que, obviamente hay códigos, uno no puede, pero vamos a hablar en línea general, dentro del hip hop hay artistas que hackean el sistema de reproducciones de alguna u otra forma. No todas las reproducciones son orgánicas, con la intención de monetizar. Claro. Y es una forma del street hustling que llaman, que sí es uno de los 9 elementos del hip hop. Es una forma de autosugestionarte. Pero aún esa forma que conlleva un gran trabajo, que no es fácil de hacer todo ese trabajo tampoco rinde unos resultados. Mi perspectiva como creador. Ahora, si hablamos de TikTok, es otra vuelta, hermano. Yo no he experimentado en carne propia los beneficios de la monetización, pero he escuchado de muchísimos testimonios. Dentro del movimiento de freestyle hay muchísimos exponentes que ya están a full en el TikTok. Claro. Creo que hay muchos artistas de lo que yo llamo el underground mainstream, lo llamo yo, venezolano, que también están en el TikTok. Y es un espacio que está y hay que apoderarse de todos los espacios, ¿no? También es parte de esa misma promoción. Yo voy para esa, disculpa que te ataje. Lo que pasa es que hay que meter la cuña. Voy a lanzarme el TikTok, pero no quiero hacerlo por hacer. Yo tiendo a complicar las cosas. Quiero como un contenido especial para el TikTok. Vamos a ir para eso. Yo creo que lo hablamos también aquí detrás de cámara, mano. Principalmente todo viene con la escritura. La escritura, ahí como que tú plasmas esa idea, lo que quieres transmitir y después tú lo visualizas. Pasa en el campo audiovisual que aquí pues hacemos guiones técnicos, guiones literarios. El técnico nos va a servir para los movimientos de cámara, los zoom in, zoom on, los paneos, el tipo de ángulo, el encuadre, el enfoque, pero el guión literario nos va a decir literalmente lo que vamos a ver en pantalla, pues, ¿no? Que se va a acercar la persona si es algo dramatizado, si es un comercial, lo que sea, hay que escribirlo. Pienso yo que es muy importante parte de ese proceso creativo. Claro, bueno, fíjate, hay algo muy importante. Tú comienzas por la escritura, pero yo quisiera ir más atrás. Eso lo han dicho muchos filósofos y pedagogos, incluso pensadores venezolanos, que es que tu mundo, tu universo, si lo quieres ver así, está limitado y constreñido al lenguaje que tú domines y utilices, a las palabras que tú conozcas, pues. Claro. Y precisamente porque el proceso mental es un proceso dialéctico, o sea, cuando tú piensas, hay gente que puede pensar con imágenes, pero normalmente pensamos con palabras, en un diálogo interno. El escritor trabaja con las palabras, entonces trabaja con esa herramienta para construir. La gran ventaja de la escritura, pienso yo, es que nos permite analizar ese proceso de pensamiento. Y hay muchos tipos de escritura. Definitivamente, el creador que escribe tiene una gran ventaja sobre el que no escribe. Partiendo primero desde la documentación, que va a recordar qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Pero el escribir algo te permite abordarlo desde otra forma. Y bueno, a nivel personal, con la música pasa así. Hay sin fin de procesos creativos. Y que eres una persona que, bueno, como todas las personas, ¿no? Los seres humanos estamos en el contacto todo el tiempo con la lectura, de leer, de ver palabras, de ver letras, de ver oraciones, de ver artículos, de ver muchas cosas. Entonces es tu día a día también, ¿no? Prácticamente pues estar involucrado con ese ámbito. Sí, dicen que es un consejo típico que he escuchado yo, que no se puede ser rapero sin leer, dicen. Yo he escuchado mucho. Y de los freestylers también lo dicen.
yo estoy de acuerdo con la lectura, me gusta mucho leer, hay personas que leen muchísimo más que yo, pero a mí me gusta leer, pues, y estoy en pro de la lectura, pero me parece que eso es un mito, que eso es como una mentira que le no, tienes que leer para ser buen rapero, no, tienes que tener palabras. Claro, un método más fácil de adquirir las palabras Y de la lectura. sinónimos, ¿no? También. Bueno, sí, claro, exacto. Tienes las palabras y tienes el sinónimo que es el mismo significado para ese objeto, pero es otra palabra. Sí, imagínate, ya tienes dos sendas. Si habláramos de freestyle, que tengo mi teoría, mi teoría personal del freestyle, algún día la escribiré, pero me refiero a eso, sí, bueno, como la veo como por sendas. Entonces con los sinónimos tienes diferentes sendas para llegar al mismo Y los conectores, objetivo. ¿no? Para también tener ese punchline o cómo vas a terminar esa frase que conecte bien al final. Yo lo veo que también es un arte que ha evolucionado también mucho. Y Bertale, Venezuela es un país hijopero, hermano, que entonces nos rodeamos de personas y de sociedades, por ejemplo, ciudades como Maracay, que todo el tiempo está la gente freestyleando, o el mismo Caracas. Y bueno, también aquí en Trujillo, ¿por qué no? Aquí, como les hablé al principio, se hizo un evento y es impresionante las personas de verdad que están en el género, que yo quedé como que, o sea, hay mucho talento, Papi, Trujillo tiene, demasiado. no solo en el movimiento urbano, en el rap y específicamente en el hip hop, sino yo creo que en todas las disciplinas En artísticas. el arte. En general, Trujillo es Sí. potencia, pero también pienso que lamentablemente el trujillano no valora y no consume el arte trujillano, y no solo el arte, sino todas las otras virtudes y bondades del Estado no las apreciamos. Y bueno, los freestaleros trujillanos son muy buenos y los escritores trujillanos también. Pero tú mencionas el arte y hablabas del freestyle, hablabas del hip hop, y eso es un tema muy controversial. Porque está la duda de si el freestyle es arte. Yo creo que ya no hay duda sobre si el rap es arte. De verdad, hay exponentes que hay que ser muy coco cerrado para... Cónchale. Uno ve las piezas de Kendrick Lamar. Pero venimos de una época y donde... No, el hip hop... Venimos de una época, yo he conversado eso con los colegas, y eso me marcó a mí mucho como artista, donde por lo menos uno tenía una lucha de demostrar que el rap era cultura. El rap es cultura, fue un lema que uno llevó durante mucho tiempo. Sí. Ya no es necesario, porque ya la gente sabe que Ya eso es cultura. Eso. Pero ahora el freestyle, está esa duda. Yo no tengo duda de que el freestyle es una actividad artística. Ni tampoco tengo duda de que el freestyle forme parte del hip hop o cumpla con lo que para mí es el fin del hip hop, que es la sublimación del ser. No tengo duda de eso. Pero ahora, el freestyle competitivo ya es otro tema. El que no se escribe. No. El freestyle o la improvisación, Ok. pienso yo que es hip hop, es arte, es una manera de sublimar al ser, de concentrarse, de meditar incluso, de adquirir otros niveles. Eso es una cosa. Pero el freestyle competitivo ya es lo que llaman la tiradera. Yo empiezo contigo, no, que tienes lentes y 4 ojos y... Concha, no, yo pensé que eras tú, yo pensé que eras mi amigo. es innato, hermano, lo siento. Son mañas del arte o de la vieja maña. Claro, porque pues es la escuela. Yo me acostumbré a hacer freestyle de ambas formas. Pero hay veces que hay un freestyle que no es tan físico de la apariencia como tal, sino que se va más a connotaciones incluso sociales. Que recuerdo, no sé, hay muchos videos en el internet de freestyle, pero bueno, jugaban con eso en una batalla de que estaba con un venezolano y no, que tú, Beneco, ¿qué tal? Entonces ya como que la cosa va a otros niveles, ¿me entiendes? Y ahí hay una batalla. Es un freestyle competitivo. Yo pienso que dentro de las batallas pueden haber momentos artísticos. Y son hermosos. Y por eso es que el freestyle conecta en batallas, conecta con tanta gente, ha tenido tanto público. Pero como todo, o desde mi perspectiva, como la mayoría de las veces cuando se industrializa, en esa búsqueda de generar y generar, se ha perdido un poco. Ahí donde está el debate si la batalla es artística o no. Pero es un excelente campo, y creo que de ahí nace toda esta situación. Es un excelente campo para el debate, para la confrontación de ideas, como en este caso que tú lo pones, que tú planteas una cuestión de una xenofobia. Y bueno, que ese video hay que verlo porque los venezolanos son arrechísimos. No, el pana freestyleando, lo claro. lo mató de Y los una. trujillanos son buenísimos freestyleando,
pero la gente de Trujillo casi no está familiarizada con la historia y con el proceso del freestyle trujillano, pero somos buenísimos. Yo me he dado cuenta también, como también lo hablé con nuestro amigo José Tambor, que es parte de esto, este mismo momento que estoy hablando con Gastón. Es importante como tener ese registro que no hay un registro así como por lo menos anecdótico de esas experiencias que se han vivido a lo largo de este tiempo, ¿no? Bueno, un shout out para el pana Yosanti. Con él estuvimos en un proyecto de hacer un árbol genealógico. Pero como tantos proyectos que hace uno, tú sabes cómo eso se queda en el aire. Hay muchas cosas que están documentadas, pero en canales dispersos. Hay que hacer un trabajo de recopilación. Y en ese aspecto específico, y eso es propio de la cultura hip hop, influye mucho el boca a boca. Exacto. Y eso sigue siendo necesario. El Radio Bemba. Que tú bajes a la plaza, te reúnes con los hermanos, te van echando el cuento. Ves llegar a freestyle y todo el mundo, la freestyle, ¿y quién es freestyle? Y ves llegar a Jorge, no, tal, este es campeón, este es bicampeón. El Veje, tal, el otro, Segador, ¿no? Y así vas toda la historia del freestyle trujillano, la puedes compilar, que es muy bonita. A mí me gusta mucho la historia del freestyle trujillano y la historia del rap trujillano me encanta, pero si hace falta... Sí, yo creo que son piezas que a lo largo de este tiempo, pues, como ha fluido, como siempre fluye las cosas como tienen que pasar, no sé si es por la misma ley de atracción, no sé si son por circunstancias del universo, pero es importante como que ese mismo registro viene de los mismos temas que hemos conversado, de que son casualidades o no. Bueno, fíjate que ahora que me mencionabas lo de la historia del freestyle, ya te voy a responder eso, pero no quería que se me quedara por fuera. Primero, ya hay un espacio para registrar, documentar y recopilar. Segundo, para la audiencia. Si ¿sabían ustedes, ¿sabían ustedes que el Trujillo Cámara tiene... 2. Sí, el Cámara 2. ¿Sabían ustedes que el Trujillo tiene un campeón internacional de freestyle? ¿Tú sabías eso? No son. Y no ganó en Venezuela. O sea, él es un campeón nacional, pero no es un campeón nacional venezolano. O sea, él ganó un título nacional, pero no es de Venezuela el título. Es representante de otro país, pero es trujillano. Es trujillano. O sea, Venezuela tiene un campeón nacional y ha tenido... ¿Y en dónde está ese pana? Él está afuera, en el exterior. O sea, para los freestylers hay una división, una cuestión que pudiéramos llamar, lo llaman los freestylers de élite. Okay. Y hay muchas formas de... Ahí entran, por ejemplo... Dime tú un freestyler que tú conozcas. Este pana, Letra. Definitivamente está en la élite del freestyle internacional y nacional. Enciclopedia. Este pana que es cómico, que tiene la cara tatuada. ¿Cómo que se llama este pana? Anestesia. Mira, yo creo que Anestesia forma parte de la élite, o formó parte, porque esas élites tienen momentos, tienen generaciones, tienen vigencia. Okay. Formó parte de la élite del freestyle en un momento. Definitivamente es un OG, es una leyenda, es una referencia del freestyle y del rap comedia. El rap comedia es venezolano, en mis investigaciones, pues es venezolano. ¿Sí? El rap comedia como tal es venezolano. Yo como rapero cabececaja, que llamo yo, más ortodoxo, en algún momento tuve mis roces con el rap comedia. Como freestyler no lo practico, que es muy difícil como freestyler hacer rap comedia. La comedia me parece un género muy difícil y complicado. Es admirable. Porque la perspectiva tuya de lo que te da risa, a lo mejor a otra persona no le va a dar risa. Pero cuando le da risa, logras esa conexión instantánea. Y bueno, el Cavernícola es un artista de eso. Y para entrar en esa élite, puedes llegar por popularidad, por viralidad, como en el caso de Anestesia, que él no ha ganado nunca una nacional, pero mucha gente de nuestra generación lo conoce. Claro. O te ganas una nacional y vas a una internacional. Acapela, a pesar que es artista ya consolidado, ¿también perteneció a esa élite del freestyle? Por supuesto, porque Acapela fue a una internacional. Acapela tiene una batalla con Asesino. Coño, la batalla con Asesino, el mejor. gol. Todo eso es relativo, pero y entonces ahí donde es como que yo te pregunté, ¿quiénes son mejores, Madrid o el Barça? Coño, Cristiano Ronaldo, Messi. Es muy complicado, pero hay estadísticas, ¿no? Para mí es muy bueno, es un GOAT y muy completo. Pero al tener esa batalla con Asesino, ¿no lo hace el mejor?
¿A capela? Es que yo no me acuerdo, yo soy mal documentando con mi memoria. Yo no me acuerdo quién gana esa batalla. Para mí como venezolano, a nivel de sensación, recuerdo que la ganó a capela. O sea, sentí que la ganó a capela, ¿no? A pesar que dijo unas vainas ahí con política que la gente sabe que yo soy liberal y lo que sea. Pues, X con eso, hay que decirlo siempre. Pero el freestyle es momento. Hemos evolucionado mucho. Nos ha tocado aprender mucho. Hay mucha gente, imagínate, la gente antes tenía tanto miedo, era mi perspectiva, ojo, sin ofender a nadie, que tú tenías un puesto, ¿no? En la calle, en el movimiento, que rapeabas como freestalero. Y llegaba otro que también rapeaba y no te metías a rapear. No, porque si me gana. Entonces cuando rapeabas era porque tenías a todos tus amigos de jurado para ganarle. Porque tú sentías que si tú perdías una batalla, tú perdías todo el recorrido que habías y por el ego, ¿no? A veces pasa eso también con los artistas aquí en el mismo Trujillo. La cuestión del ego es una vaina muy arrecha. Es una lucha, bueno, personal, que allá vamos a ir con la pregunta que me hiciste que quedó en el aire de la conciencia, pero ya eso, yo creo que los freestylers, no sé si sí, profesionales, porque profesionales el que se lo toma a pecho, están claros en que la batalla es un momento, es una cuestión del día y el hecho de que tú ganaste en ese momento, por lo menos la batalla de freestyle. En ese momento yo estaba en mejores condiciones que tú, yo estaba más preparado que tú, yo supe utilizar mejor la batalla, herramientas. ¿No? Listo, no define más nada, define pues las puertas que nos abra a cada uno, porque perdiendo también se gana. Yo como freestyler a nivel de élite no tengo grandes títulos. Yo no he ganado una nacional. Yo soy bicampeón regional. O sea, he ido 2 veces a representar a Trujillo a nivel nacional. Y mis videos más virales o con más números dentro de las batallas son batallas que yo llamaba polémicas, por el ego. ¿Cuáles son las batallas polémicas? Las que el jurado le dio el resultado a otro, pero un sector del internet o de la gente presente, ajá, y son las más virales y me abrieron puertas en ese momento, me han Creo que abierto eso puertas. también pasa en el boxeo, hermano. Claro. Si lo pones en esa perspectiva, como en el deporte, es algo así competitivo. Sí, y por eso te digo, todo depende de cómo tú veas la batalla. Quizás ahorita al momento de competir, y yo creo que el freestyler que entiende eso lleva una gran ventaja, tiene que entender que el rival es una herramienta para tú dar lo mejor de ti y capturar momentos que luego se hacen contenido, luego se hacen virales. A la gente en el fondo hay un sector que sí le importa, pero al que está viendo el TikTok o el recorte, el reel de 5 minutos, lo que quiere ver es ahí el salseo, la batalla, cómo salió el momento. Y por supuesto que las cosas más virales a veces son las que tienen más morbo, más personales. Pero a veces, hermano, ya entrando un poco más en tema de que ese mismo momento que tú estás ahí puesto en escena, ¿cómo puede ser esa misma conciencia que te dice lo que vas a decir? Ok, sí, esa es la que va a quedar en el aire. Eso creo que también lo discutimos antes y llevamos, no sé, semanas hablando de este tema que es muy complicado incluso explicarlo, ¿no? Bueno, yo no me gusta la palabra complicado porque lo cierra y la idea es transmitir esa información. Vamos a partir del freestyle, ¿no? Yo no recuerdo qué universidades, pero lo pueden buscar, que fue en Tela Plaza. Pregúntale a la inteligencia artificial. No, pero se hizo un estudio universitario para analizar el cerebro de los freestylers y se demostró que es lógico que cuando tú estás haciendo freestyle activas áreas del cerebro que no se activan en el día a día normal. Eso es algo lógico. Y evidentemente contribuye a la neuroplasticidad, porque estás ahí todo el tiempo trabajando con las palabras y todo este tema, las imágenes mentales. Evidentemente, ahí yo creo que esto sí ya no está comprobado, el freestyle te lleva a un estado de foco, en el cual tú ya no estás consciente de tantos elementos, pero al mismo tiempo estás consciente de todos los elementos, porque como hablábamos al principio, se dice fácil, tú lo ves ahí fácil en una tarima o en la calle rimando. Eso es muy difícil, hermano. Pero el cerebro, porque es el cerebro humano, y la conciencia, quizás en segundo plano, está consciente de la respiración. No te vas a quedar sin aire. Está consciente del ritmo, porque estás haciendo música.
Está consciente del nivel de voz y el tono de voz porque hay técnicas donde tú la última palabra la acentúas, hay otras que las hablas más suaves para cautivar a la audiencia. Estás pendiente de todos esos escenarios, del público, de lo que vas a improvisar y todo eso está en tu cerebro y al mismo tiempo tienes que responder lo que te dijo el hermano y tienes que hacer todo eso. No, yo me quedo respirando ahí. Imagínate, y tienes que preferir, actualmente, ¿no? El estándar actual, tienes que hacer todo eso haciendo un recurso verbal, o para los panas que entienden de fútbol, una culebrita como Ronaldinho, o sea, tienes que hacerle un calambur, Un drible. un drible, una estructura complicada, algo, porque ya cualquier vaina no es un golpe. Y eso es, en mi teoría del freestyle, eso es el primer plano, la primera batalla. Y debajo de todo eso hay una sublínea que yo lo llamo la batalla dentro de la batalla, que es por lo menos, que tú me estés lanzando a mí sobre el aborto y se transforma en la típica discusión de los abortos contra los pro vida. Ya no es lo que yo estoy rimando y la culebrita y la estructura, No. sino el argumento de abajo y yo tengo que analizar si el público es pro vida, si el jurado En el momento. o si el personaje que yo construí para el freestyle va con una de esas dos posturas. En fin, todo este tema evidentemente te hace entrar en un estado de foco, en un estado de concentración que no es la única manera de alcanzarlo. No quiere decir que en todo momento en el que tú estés batallando estás haciéndolo, ni siquiera quiere decir que todos los que hagan freestyle competitivo estemos conscientes de todo esto. Quizás muchos de los que lo hacen y ahorita están viendo el video digan, coño, ¿verdad que yo estoy pendiente de todo esto al mismo tiempo? Y definitivamente puedes entrar a ese estado de foco que si tú vas, no sé, al budismo zen, te vas a dar cuenta que los monjes zen dicen que tú puedes entrar en estado de meditación barriendo el piso, haciendo cualquier oficio. Yo recuerdo que leí que lo esencial para entrar, como decir, abrir ese tercer ojo, es muy importante la respiración. La respiración, ese estado de meditación. Porque bueno, también hay muchas herramientas que se pueden hacer con alucinógenos, el ayahuasca. Hay incluso espacios que a veces yo digo, cónchale, vas a alquilar una casa ahí para tomar ayahuasca, mejor ándate para la selva, ándate, no sé, para el Amazonas, Sí. donde viene, ¿no? Donde proviene la raíz de todo. Pero bueno, son distintos métodos, eso ya también es comercial, lo vemos en Todo el día a es día. comercial, Y sí. a mí me llamó mucho Pero la eso no es atención de Gastón, prácticamente lo que me llamó la atención de todo este tema que hemos conversado y muy interesante prácticamente yo me gusta mucho el cine experimental, lo que es Jacobo, ya, expolié la vaina. Sí, sí. Se ve la costura. Lo que pasa es que un mexicano que se Ajá. llama, o chileno, Alejandro Jodorowsky, Ah, claro, claro. es un cineasta que, bueno, ha hecho unas películas que son locas. Recomendada. No. O sea, Están los bandos. No es una locura. Hay no es una dos locura, bandos. no es una locura porque no carece de sentido. Pero uno lo llama una locura en la jerga porque es una locura, mano. Es Es una una locura. cosa de otro nivel. Así como hay personas que pueden amar una película de Alejandro Jodorowsky, hay personas que odian una película de Alejandro Como todo, Jodorowsky. como todo. Como todo. Y es importante que él, pues esa esencia no la perdió nunca y en esa búsqueda. Y él hizo un documental y creo que escribió un libro incluso de Juanita, Pachita. Esta mexicana que también hace intervenciones con un cuchillo que abría la persona, le sacaba los órganos. O sea, una vaina demasiado Me arcaica. encanta, no, me encanta ese tema. Me fascina. Es una vaina que es muy loca de también explicarlo, que es difícil, como que hubo un balance entre la ciencia y como lo irreal espiritual que Y las existe. tradiciones también. el Y folclore. también las tradiciones de eso. A mí me pasó, veje, y lo viví en la montaña del Sorte. Imagínate. En octubre, el día de la Tú fuiste, sí, resistencia indígena, allá hacen los eventos que son el baile de la candela y ellos están en un trance, que son personas normales, común y corriente, que hacen esas cosas, caminan sobre cenizas, bailan, la agarran, muerden, hacen locuras y están después como si nada, Wow, nada, sí. nada más así con las cenizas negras y ya. Y, épale, chavo, voy a tomar una selfie contigo. Claro, mano. Entonces,
A lo que voy es que es una preparación mental que se dedican estas personas a lo largo de todo el tiempo de su vida, que yo creo que es todos los días. Todos los días se están preparando para ese momento. Pasa, por lo menos ya, para que la persona común y corriente pueda entender, en Brasil, lo que es los carnavales, pues lo que es Río de Janeiro, incluso todo el estado, toda la gente se prepara con con las carrozas, con los disfraces, para el día de Sí, los o sea, carnavales. como que toda la comunidad se involucra en esa festividad, en ese rito, pues para mí yo pienso que es un rito, esa Sí, celebración. claro, es una celebración que es ese día el En que... todo sorte. En todo sorte, que es en la montaña. Yo quiero ir. Yo también soy aficionado a lo paranormal, que llamaría la gente común. Pienso que el hip hop es una herramienta de sublimar la conciencia, ya lo dije en el podcast. Y sublimar la conciencia está relacionado con lo paranormal. Entonces, como investigador de esos temas, la próxima vez que vayas a Sorte, me tienes que invitar. Yo quiero ir y trabajar la investigación en Sorte. Y fíjate lo que me comentabas de Alejandro Jodorowsky, porque es un tema enamorado de ese tema y de Pachita. Ya vamos a entrar fácilmente hasta allá, pero Alejandro Jodorowsky tú lo presentas como un cineasta. Y hay personas que lo pueden presentar como un psicólogo, porque él es un psicólogo, lo pueden presentar... Tarot, lee las cartas. Lee el tarot, tarotista, es ilustrador, hace cómic, es un creador. Creador. Otra persona te lo puede presentar como un mago. También. Él se puede presentar a Él sí se mismo presenta como como un mago. Yo he estudiado un poco de su biografía. Él es poeta, inicia como poeta. ¿Él es chileno o mexicano? Disculpa. Chileno. Chileno, ¿verdad? Él inicia como poeta en una de esas oleadas de la generación de la poesía chilena. Desconozco, no les voy a dar ese dato, pero lo desconozco. Y empieza un movimiento dadaísta. El dadaísmo, para los que lo conocen, es un movimiento de la poesía que está muy relacionado con el freestyle, porque es como una puesta de escena improvisada, o una poesía improvisada, que como decir, la creación del poema es improvisado, recortas periódicos y los juntas todos, diferentes métodos dadaístas. Sabes que, disculpa que te interrumpa, Tranquilo. pero algo que trabaja así mucho también es South Park. Lo comentábamos hace poco aquí, que iban a sacar otro episodio, de que ellos comenzaron pues sacando, creo que era semanal, 2, 3 episodios, y la creación de cada capítulo, episodio, como lo quieran llamar, era sentarse los guionistas, los creadores y los ilustradores en una mesa, y iban con el contexto histórico noticioso que estaba pasando momento. Sí, en yo el estoy mundo, claro. en el momento en Estados Unidos, o en alguna polémica. Sí, pero eso no sería tanto Y dadaísmo. lo iban, pero es más o menos un ejemplo No, es como que se me vino a la mente. Eso es pues. como una lluvia de ideas que sería como que yo me meta al estudio y grabe un freestyle. Que bueno, sí tuviera algo de dadaísta, pero dadaísmo sería, por ejemplo, los poetas dadaístas sería que yo diga, mira, el 12 de diciembre voy a hacer un performance artístico en la Plaza Bolívar. Y yo no sé, agarro un cartón de huevo, unas aves y una vieja. Y yo no sepa lo que yo voy a hacer en ese momento. Y yo en ese momento... Es el momento. En ese momento puedo entrar en un trance autoinducido por respiraciones, por alcohol, por sustancias, por fervor religioso, o simplemente puedo conectar con una musa y fluyo. Eso es un ejemplo de dadaísmo. Bueno, Jodorowsky viene de toda esa escuela y él empieza a estudiar psicología. Sus estudios de psicología lo vinculan, todo el que estudia psicología, con Carl Jung. Carl Jung es el opositor, voy a decirlo, es una historia a dos partes de Sigmund Freud. Todo el mundo Sí. conoce a Freud. Freud y Jung trabajaron juntos mucho tiempo y luego se pelearon. Es una historia. Leer las cartas, la correspondencia de Jung y Freud, es hermoso la manera como se insultan esos dos intelectuales. Cónchale. Porque Freud no cree en el alma. Es parte de su teoría psicoanalítica. Por eso del pansexualismo. Mientras que Jung sí encuentra dentro de la psique esa inclinación espiritual, que el ser humano tiene motivaciones espirituales. Y hace toda una teoría de los arquetipos, y en el tarot ve reflejados los arquetipos, hace unas conexiones. Jodorowsky se va por ahí también, sigue con la vaina.
Y en México, mira cómo todo se va a conectar. Y en México, él viaja a México a realizar películas y teatro. Graba La Montaña Sagrada, no sé si tú la viste. Claro, la película más emblemática, ¿eh? Dato para los entendidos, yo no sé si tú sabías que La Montaña Sagrada, la gente piensa que es una locura, pero La Montaña Sagrada es un grimorio. ¿Qué es un grimorio? Es un libro de magia, pero no es un libro escrito, sino es un libro visual. Ella te explica todo un ritual y todo un viaje de la trascendencia. Una pieza audiovisual increíble. Bueno. La fotografía, Y bueno, referencia. el arte, pero bueno, el hombre viaja a México y en México hay una cultura, así como aquí en Venezuela está Sorte, que nosotros tenemos nuestra tradición de los nativos originarios venezolanos mezclada con la tradición africana, también hay que decirlo, ellos en México tienen su tradición chamánica. Y así como en Venezuela hay mediums que incorporan, por ponerte un ejemplo, esto pudiera sonar blasfemo para los católicos, pero eso es lo que ellos alegan, yo no tengo cómo comprobarlo, al doctor José Gregorio Hernández, o incorporan a Mario Alionza, o incorporan no sé a qué figura, y por medio de esa persona realizan operaciones y curaciones que también los pastores evangélicos alegan Yo hacer. escuché mucho en Isnotú hace poco que fui de cirugías espirituales. Habría que estudiarlo también, habría que hacer un documental sobre eso porque desconozco si hacen una canalización a través de un medium o si es a través de una cadena de oración, habría que ver. Pero lo cierto es que en México, en esa década del 80, hay esta curandera muy famosa que es Pachita, que incluso el presidente de México, se trataba con ella. Esta persona, como tú lo dices, operaba a la gente, le sacaba un tumor, le operaba la vértebra, le realizaba una extracción de un Con tumor, el mismo cuchillo. de un tumor cerebral con un cuchillo de campo. Yo tengo una rima sobre un cuchillo de campo, es por Pachita. Un cuchillo de campo es un cuchillo de esos que usan los campesinos, cachamarrón, ajá, y con algodón. Y obviamente Jodorowsky, como estudioso de la espiritualidad y como psicólogo, Creo que tuvo una intervención Jodorowsky con ella. no recuerdo si Jodorowsky llega O a un ser hijo paciente o algo así. No recuerdo el por qué Jodorowsky conecta con ella, pero la estudia. Yo creo que él estaba enfermo, mano. No te puedo, sí sé que la estudia, y producto de ese estudio genera un libro y toda una teoría que él la llama la psicomagia. Y la psicomagia es el estudio precisamente de por qué estos curanderos sanan a la gente. Porque hay gente que dice ser sanada. Y si se llevara un registro serio, confrontando, porque muchas veces el paciente va al médico occidental en la María Almira, no sé, y le dice, mire, usted tiene esto. Y el hombre va cuando el curandero viaja para acá, viaja para allá. Yo creo que aquí en Trujillo no hay de eso. Tómese una ruda. Tómese una hoja La ahí. culebrilla, que la mandan para que la recen. No hay una estadística, pero hay se puede comprobar, es verídico que hay gente que se sana. Jodorowsky dice, ¿por qué? Entonces él hace un estudio psicológico y considera, palabras más, palabras menos, que a través de producir un shock emocional en la gente, se puede producir una alteración en su inconsciente. Por eso es que está relacionado con la psicología. Por eso es que Freud dice que todos los problemas son psicológicos. No, que yo me orino en las noches, no, eso es una represión con no sé qué vaina. Bueno, lo mismo pasa, no encuentro trabajo, es porque tú te estás autosaboteando. Bueno, Jodorowsky lo agarra más o menos por allí y resume que el ritual, que fue lo que tú presenciaste, los tambores, el trago de aguardiente, el tabaco, toda esta parafernalia es necesaria para producir ese estado alterado de conciencia que es una catarsis. Que es la misma catarsis que a veces experimentamos los artistas cuando estamos plasmando nuestra obra. Puede ocurrir haciendo freestyle, puede ocurrir en el teatro, puede ocurrir en una performance. Todo muy resumido. Y esa capacidad de impactar en el inconsciente o en el subconsciente es lo que estudia Jodorowsky y produce esa teoría. A Pachita la estudian dos grandes cerebros de su época. Jodorowsky, que es psicólogo, y Jodorowsky es muy criticado en internet, porque los psicólogos son muy criticados y todo lo que estamos hablando no es comprobable, que ahí es donde viene la cuestión.
pero afortunadamente también es estudiada por el doctor Jacobo Grinberg, que es, si no me equivoco, tú me corregirás aquí con una fe de rata, psicofisiatra, creo que es el término correcto, que es la rama profesional de la medicina que se encarga de medir, de hacer el electroencefalograma, medir los impulsos cerebrales. Esa fue como que su profesión base para después hacer todas las investigaciones que tuvo. Sí, sí. De hecho, funda un instituto de psicofisiatría en México, muy famoso en la UNAM, creo que para eso, en esa búsqueda de que de alguna forma es una búsqueda que también me interesa mucho, que es tratar de demostrar con las herramientas científicas, con el proceso científico, estos fenómenos que a veces son llamados sobrenaturales o paranormales, pero que son más normales y más cotidianos que la respiración misma. Es que, como tú lo decías, incluso la respiración puede llegar a producir un determinado efecto en la mente o en el cuerpo. Y ahí cuando hablamos en el tema de entretenimiento, de ya meterle un poco más a la industria de Hollywood, que vio esa oportunidad de ese tema, para no decir complicado, para no cerrar la palabra y el tema, pero sí como que difícil de transmitir ese mensaje a las personas, y surgió la película Matrix, que surge de la misma teoría de Jacobo, pero a la vez alterando todo para que fuera una película de entretenimiento. Bueno, fíjate, evidentemente el ser humano está destinado a que su conciencia trascienda. Eso es algo que nadie puede detener, ningún ente ni ningún ser puede detenerlo, pero entendemos que de alguna u otra forma se puede hacer más lento. Como artista, disculpa que volví al micrófono, como artista y como individuo, yo pienso que quizás hay intereses en que ese proceso no sea tan rápido. Y es a través de la manipulación de la industria. Son cosas que ha denunciado Cancerbero, que en el underground se han denunciado, que en el cine, en la televisión, en todos lados. La Matrix es una película arrechísima. El guión es brutal. Los hermanos Wachowski son pro, hermano. Bueno, ya no sé, ellos, no sé qué son actualmente, las hermanas Wachowski. Yo pienso que dentro del sistema existen lo que llamamos potes de humo. Yo los llamo así, potes de humo, que son artistas, exponentes, comunicadores, mensajes, que hablan sobre estas teorías y lo primero que dicen es que son conspiranoicas. Que si ya cuando tú le dices a la gente, no, es una teoría conspiranoica, entonces no es cierto. Todo lo que yo he hablado que les he transmitido del doctor Jacobo, de Pachita, de yo creo que no está grabando. No, mentira. Ah, no me digas eso, porque de una vez digo, coño. Para recuperar, eso no es conspiranoico porque todo está documentado y es verificable. Pero hay creadores de contenido que quizás venden situaciones muy fantasiosas y las asocian con la realidad. Claro. Eso es lo que llaman un primado negativo, para que la gente genere un rechazo. Si yo te digo a ti, o a una persona de mente cerrada, que hay un científico que en México que hizo una investigación y que su investigación tiene relación con la película de la Matrix, pues tú me vas a decir que estás hablando locura, porque tú ves la película de la Matrix, son unos locos que le pegan un cable en la boca. Las esquivan así. Exacto, entonces vamos a decir, la conexión inmediata que hace la gente con la película de la Matrix y la teoría sintérgica del doctor Jacobo es por la latiz. Los que han visto la Matrix es que cuando Neo hackea la Matrix, que ve todo como cuadriculado, como si de alguna u otra manera hackeara el universo, y eso cuadriculado que él ve pudiera ser una manera de representar la latiz, que en la teoría sintérgica del doctor Jacobo viene siendo como el tejido de esta realidad universal dimensional. Pero es bien sabido que los hermanos Wachowski, y tú bueno, no diría admirador de cine, yo diría como productor de cine, porque considero que lo haces, sabes que ellos copiaron muchos frames, se influenciaron de muchos animes también, y de tantas cosas que se influenciaron, quién sabe. Sí.
Y el cerebro es una cosa maravillosa. Está el inconsciente, cuando hablamos de psicología individual, que fue el del que habló Freud, y está el inconsciente colectivo, que es un poco del que habla Jung, y que tiene que ver mucho con el hip hop y con todo esto. Y yo creo que muchas veces, y a ti como creador a lo mejor te pasa, tú tienes una idea, voy a hacer un podcast sobre los zapatos Nike. Y como creador también te tardas 4 semanas en hacer el podcast sobre el fachoso podcast sobre los zapatos Nike, y de repente te das cuenta que otro pana ya lo hizo. Y tú dices, pero ¿cómo me robó la idea? No, y Eso siempre pasa. Pareciera que las ideas como que están ahí por nacer. Bueno, yo pienso, hasta ya no he logrado identificar o estudiar, que bueno, ya están ahí en el inconsciente colectivo, o hay diferentes fuentes, nubes, cúmulos de información en el inconsciente colectivo, y que si tú conectas allí, quizás los hermanos Wachowski conectaron también con eso, pero no, yo personalmente no creo en ese típico vendedor de contenido, creador de contenido que te dice, sal de la Matrix, escapa del sistema. Creo que es un lenguaje que se puede utilizar para transmitir una información. Claro. Conecta con la gente porque todos nos sentimos que estamos dentro de una Matrix o dentro de un sistema, sí, de alguna forma. De alguna manera, el científico Jacobo entró en aguas pues bastante turbias que sin embargo se podrían hacer cosas hasta terroríficas, caer ahí en un hueco terrible, de alguna manera controlar esto y de que pueda conectar de alguna otra manera. Y creo que a veces mucha de la ciencia ficción que se basan pues en estas teorías pueden ser hasta muchas veces la misma realidad de la que nosotros vivimos. Bueno, la realidad supera la ficción, dice la gente. Es un dicho popular. O, como a mí me gusta verlo, ¿es la realidad que influencia la ficción o es la ficción que influencia la realidad? Para todas aquellas personas que tienen una concepción mentalista del universo, pues creen o creemos que lo que pensamos se materializa en nuestras realidades. Sí. Hay una teoría de física cuántica que es la teoría de los universos burbujas, que es muy popular. También la utilizan a veces para hablar de cómics y superhéroes, de los universos paralelos, o la película esta Everything Everywhere, todo en el mismo lugar al mismo tiempo, que es la teoría del universo burbuja, que es que todos los universos coexisten. Definitivamente, cuando tú materializas algo y la gente se lo cree, es más probable que pase. Entonces, quizás todas esas cosas que consumimos en medios audiovisuales preparan nuestro cerebro para... es que la gente dice, no, que las películas predicen el futuro, porque tú ves una película de ciencia ficción de los años 60, y mira, ahí está el celular, el carajo de Star Trek con la vaina. Las videollamadas. Ajá, entonces tú dices, coño, es que veían el futuro. Sí. Bueno, no sabría cómo explicarlo, pero para mí hay una relación en eso. Hace poco leí una nota de que ya Google está haciendo un enlace para que Siri, la aplicación de Mac, de sí, iPhone, pues compaginen y sean una misma aplicación. Siri es una aplicación netamente para iPhone que nada más te va a ayudar a hacer cosas con tu dispositivo ahí. Y bueno, Google, la industria, no sé, lo que es la mamá de todas esas aplicaciones, va a trabajar con esta misma empresa, y creo que ahí, pues, imagínate, ya vas a establecer una conexión con esa inteligencia artificial que es la Siri, de que la utilizan en el diario para poner alarmas, no sé, para avisarle, llamar a alguien o poner alguna canción en específico. Para pedir delivery. Para pedir un delivery. Y ahora la vas a conectar con Google. Vas a, como lo dije también al principio, como lo dijo mi pana Carlos, es otro cerebro que estás creando prácticamente. Claro. Es otra conciencia que estás haciendo. Sí. Que si a veces me pongo o bueno, que si alguien agarra mi búsqueda o mi chat con la inteligencia artificial, creo que me metería en problemas. Bueno, habría que ver la parte legal de esa información. Lo de la inteligencia artificial es muy interesante, sobre eso no he podido estudiar, pero actualmente hay todo un movimiento filosófico
con respecto a esas conciencias que se crean, incluso un movimiento como derivado de la magia del caos que vincula la inteligencia artificial con la demonología. Toda una cuestión muy interesante para lo que nos apasiona el ocultismo y la tecnología. Pero yo no le tengo miedo. Hay gente que le tiene miedo al futuro, que le tiene miedo al progreso. Yo particularmente no. Y eso me permite lanzar con la pregunta que había quedado en el aire sobre Jacobo y las cosas tenebrosas. Entonces, no, que podía hacer cosas tenebrosas. Mira, él hizo cosas muy maravillosas por la humanidad. A cualquier persona que pueda leer conseguir el libro de meditaciones de Jacobo Greenberg y aplicarlo, eso le va a cambiar la vida. Porque es una información muy extensa como para transmitirla así. Pero él trabajó con niños, uno se fue para el monte, aquí en Trujillo, se fue, no sé, para Girajara, o no, para Monte Carmelo, para una escuela allá. A San Lázaro, no para sé. una escuela, y se puso a trabajar con los niños de la comunidad, siendo él el doctor Jacobo, no sé qué. Y trabajó en, ¿cómo es que se llama eso? Televidencia, creo que se llama, no me acuerdo ahorita cuál es el término científico correcto, que es cuando tú puedes ver con los ojos vendados. Okay. O cuando tú deslizas las manos sobre una cartulina y puedes saber los colores. Y trabajó a los niños y empezaron los chamos a ver con los ojos cerrados, incluso empezaron a tener viajes astrales y el experimento llegó hasta allí porque los padres se asustaron, no sé qué. Comprobó científicamente la conexión psíquica y fisiológica entre los amantes. Los seres humanos, cuando son pareja, cuando se aman, tienen una conexión cerebral real, científica, que es equivalente a la que hablan de los gemelos. Tú sabes que siempre dicen, no, que los gemelos tienen una conexión. Sí. Esa está comprobada científicamente. Y también la hicieron entre las parejas. ¿Cómo la hacen? Te ponen, el psicofisiatra, te ponen los electrodos en el cerebro, monitorean la actividad eléctrica del cerebro y ponen a un gemelo o a un amante en una habitación y a un gemelo a otro amante en otra habitación y le realizan estímulos cerebrales muy sencillo, es algo que parece hasta primitivo. Con una linterna le flashean el iris, te ponen la linterna en el iris y eso manda un estímulo eléctrico a tu cerebro. Y tu gemelo o la persona que de verdad te ama puede percibir ese estímulo de alguna forma reflejado en otro cerebro, sin que haya conexión, que eso es algo que la gente dice paranormal y está comprobado científicamente por el doctor Jacobo Greenberg. Y yo creo que ahí fue el momento de que a las mismas sociedades le dio miedo. ¿Dónde podría llegar esas herramientas? ¿Hasta qué circunstancias? Hasta incluso bélicas. Bueno, fíjate, no sé si a la sociedad porque estamos en el año 2025, siglo 2021, otro siglo, distinto al del doctor y a los eventos de Pachita, y esto todavía se conversa como si fuera conspiranoico y no lo sabe todo el mundo. Me imagino que en esa época menos lo sabía la realidad, la sociedad civil, pero definitivamente lo sabían los organismos de inteligencia. El doctor Jacobo Greenberg, su última esposa, él se divorció de la esposa que tuvo toda la vida, se casó con una catira hermosa que resultó ser un agente de la CIA. Esto es real, comprobable 100% para todo aquel que quiera buscarlo por internet, lo va a encontrar y el que sea más flojo lo puede ver en el documental de Netflix y lo va a ver allí. Entonces sí había un interés. Hay que recordar que en los 80 estábamos en la Guerra Fría, estaba la lucha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética también invertía un gran presupuesto en investigar ese tipo de psicoespionaje. Imagínate que yo pudiera hacer un viaje astral y meterme, no sé, en el Pentágono o en la Casa Blanca y escuchar lo que está hablando Donald Trump. Es todo un tema, ¿no? Y la CIA invirtió mucho dinero, hizo lo que consideraba posible para acceder a esa información. El doctor Jacobo Greenberg desapareció, no se sabe nada de él oficialmente. Teorías de conspiración, ahí sí entramos en el área de lo improbable. Hay muchas, hay varias. Su esposa también desapareció. Claro, porque una gente la hacía. Y todo... La esposa anterior no, toda su vida anterior no, pero su última vinculación sí desapareció. Y es a lo que vamos, ¿no? Que a veces hay personajes históricos que pues no le convienen, ¿no? A esas personas que a lo mejor están trabajando detrás para un mismo propósito. Mira, yo te puedo decir que hay cosas que son evidentes.
por lo menos, vamos a ver si me logras ayudar. En Colombia hace muchos años mataron a un político que fue donde se generó el cisma que creó la guerra de la guerrilla. Galán. Galán. Alguien lo mató. O sea, alguien le pagó a ese sicario para que lo matara. Hay un ser humano manipulando la política de un país. No nos vamos tan lejos. Hace poco también pasó en Colombia algo así con un senador. A mí no me gusta hablar de eventos recientes en estos temas porque son... Pero sí, y alguien pagó por eso. Por hablar de los latinoamericanos, porque sé que nosotros como venezolanos, lo nuestro siempre lo... Si queremos hablar de algo cercano, podemos hablar de Cancerbero. Para algunas personas ya eso está claro, para mí eso es un tema polémico. Yo no estoy de acuerdo con la versión oficial. Muchos hermanos que estamos dentro del movimiento escuchamos chismes, cosas, sacamos conclusiones y pensamos que la cosa no es como la versión oficial que da la fiscalía. Yo me reservo mis dudas, yo creo que eso no tiene nada de malo. Alguien mató a Kennedy, ¿entiendes? Entonces, alguien mató a Tupac. O no, dicen que Tupac se fingió su muerte. Pero definitivamente están todos, y eso es por hablar de gente de la farándula, Marilyn Monroe, Diana de Gales, vamos a hablar de la alimentación, ¿cómo se llama el doctor Franklin? ¿Cómo es que se llama? El que enseñaba a la gente a comer sano por internet. Ajá, sí, ese Becker, ¿no era? No, ahorita no doy con el nombre de él, pero bueno. Déjenlo en los comentarios. Sí, lo dejan ahí en los comentarios si lo dan con... Siempre ocurre. Y también te vas a encontrar noticias falsas, las famosas fake news. En Perú había un señor que hacía que los carros andaran con agua y lo mataron. Y tu verga, Los populares charleros, dirían en Barquisimeto. Los populares charleros que están allí para confundir, pero dentro del hip hop y dentro de la cultura rap, por ser un sistema de contracultura, hay sectores, varios, que pensamos que sí, que evidentemente eso existe. Además, hay una ley, ahorita yo no recuerdo el nombre de esa ley en los Estados Unidos, que obliga a todos los organismos administrativos del Estado a que después de cierto tiempo los documentos ya no pueden ser secretos, porque ya no tiene sentido que sean secretos, pues. Entonces, como han pasado muchos años, los documentos de los años 60, 70 y 80 de la CIA están desclasificados. Tú te metes, ya no tienes que ir a Wikileaks, además que se filtra. Pero tú te puedes ir a la página de la CIA y ahí está todo. Ahí está todo. Y te vas a encontrar cosas como que el proyecto de MKUltra fue una realidad. Que la CIA y Rusia han hecho operaciones psicológicas en la población para generar una u otra cuestión. Mucha influencia. Muchas influencias. Nada de lo que pasa en nuestra realidad es ingenuo. Hay mucho poder en el mundo. Foucault se encargó de estudiarlo, como muchos otros pensadores, y pues el que tiene poder quiere más y busca la manera de utilizarlo y manipularlo. Fíjate que dentro del hip hop hay un segmento que se llama el 5%, la nación del 5%, de los 5%. Yo no soy 100% de esa ideología, pero me identifico mucho con una repartición que ellos hacen, ¿no? Ellos dicen que el 95% de las personas en el mundo el 94% de las personas en el mundo está dormido, por utilizar ese término, no está despierto, no está consciente de las muchas Exacto. cosas, o se hace el guaro, por hablar en trujillano. ¿Entraríamos nosotros en ese 95%? Yo busco no estarlo. Y como artista, yo creo que no. Como artista, mi música va dirigida a ese 94%. Bueno, hablando también de eso con colegas, creo que lo discutimos muchas veces, que parte de ese mismo proceso creativo es estar activo como que viendo referencias, leyendo, viendo alguna película, algún documental. Y eso no te va a hacer incluso, obviamente, más culto, un poco más intelectual al momento de tener una referencia de algo al momento de hablarlo. Y cuando tú tienes que hacer algo creativo, no sabes, esa herramienta, ese conocimiento, no sabes en qué momento lo vas a utilizar. Y yo parto de esa misma curiosidad. Ojalá no esté en ese 95%. Espero que no esté estar en ese 95%. Solo el hecho de buscar estar despierto te hace estar un poco fuera de ese 94%. Ya, mira la repartición que hacen los panas. El 94% del mundo está bajo control. Hay que aclarar que este es un movimiento, como todo el hip hop, que nace en los Estados Unidos, en Harlem, tiene mucho del Islam, tiene mucho de los negros oprimidos. Por eso ellos dicen que hay un 94% oprimido, esclavizado.
Yo no sé si tú te sientes un esclavo del sistema. ¿Tú te sientes un esclavo del sistema? De mente libre no lo es. Eso te lo puedo garantizar. El 1%, el 1% es el que esclaviza o se aprovecha o somete El opresor. o le saca ventaja a ese 94%. Nosotros somos eso. Que pudiera ser, si hablamos de economía, el 1% de los millonarios que acumulan la mayor cantidad de capital de dinero en el mundo está en el 1% de la población global. Las personas que creen en la repartición hacen sus matemáticas, pero eso es una realidad económica. Hace poco también leí una nota que Elon Musk pertenece al 1%, es obviamente. la persona que por primera vez en la historia de la humanidad va a tener $1 billón. Sí, y hay todo un tema con el lenguaje y lo que tú hablas de la creatividad que uno va absorbiendo, pues te da palabras que construye. Un billón en inglés no es lo mismo que un billón trillion. Es un beta que de verdad yo no me quiero meter en esas aguas porque no domino, pero es una cantidad distinta a la de nosotros. Y entonces el 94% está siendo oprimido. El 1% lo oprime. Y hay un supuesto 5% que está consciente de esa opresión y lucha por despertar a los demás y por liberarse y mantenerse libre, y por eso se hacen llamar la nación del 5%. Este movimiento filosófico, por nacer en Brooklyn, influencia el rap. Y el rap, por ser contrasistema, protesta y todo esto, está muy presente en la nación del 5%. En habla hispana no es tan común, pero son códigos. El que es hip hopero nato sabe lo que estoy hablando. Y el hip hop es mucho de eso. El hip hop es la cultura del conocimiento en movimiento. Y de eso se trata. Los hermanos del 5% hacen una conexión espiritual con la música, con el hip hop, con este nivel de opresión, y por eso la vinculación. Y la manera también de que ustedes pueden ser un canal de transmisión, de difusión a ese mensaje que va a llegar a... Bueno, este episodio a lo mejor en el momento que salga va a tener 5 visualizaciones. Esperemos que no, que tenga 6. Pero la idea es que sea un tema... 6 es bien porque es un número mágico. Coño, es más que 5. Por supuesto. Pero la idea es que es un mensaje atemporal en el tiempo. De que va a quedar ese registro, va a quedar la documentación, y de que es un momento, pues, que también es histórico porque tú estás aquí, hermano. Claro. Y que esta conversación, pues, no surgió de la nada, como decirlo así, sino que hay todo un tema detrás de bambalina, de que también eres un hermano que considero leyenda por el respeto de que tú, al tener un mic, hermano, te escuchan y saben la pieza que vas a tocar va a ser buena, real y muy también auténtica. Bueno, a mí me alegra. Me alegra mucho porque yo puedo decirte que me gusta. Si vamos desde el ego, a mi ego le encanta que le digan que eres arrecho. Pero esa es la parte contaminada del hip hop. ¿Pero por qué me alegra? Porque lo que yo busco es transmitir algo. Me parece que esa es de Canserbero, esa palabra. El rap, cuando deja de ser arte, es una porquería. Sí. Yo pienso que el rap, cuando no transmite una idea, ya ni siquiera es rap, es otra vaina. Una cosa es ser rapero y otra cosa es ser hip hopero. Como yo te decía, el hip hop es la cultura del conocimiento en movimiento. Dentro de los 4 elementos que los intentábamos enumerar al principio, dijimos que estaban los chamos pintando, dijimos que estaban los chamos bailando, estaba el DJ y estaba el MC, el maestro de ceremonia. Normalmente la gente piensa que es MC porque presenta, pero el MC dentro del hip hop es porque transmite conocimiento, transmite un mensaje, indiferentemente de que rapee o no rapee. Entonces hay una máxima, o yo tengo una máxima que dice que no todos los raperos son MCs y no todos los MCs son raperos. KRS-One, que es un estudioso del hip hop, que escribió el Evangelio del hip hop, pone un ejemplo muy característico. Él habla de que Muhammad Ali no rapeaba, pero era un MC. Porque Muhammad Ali, aparte de ser boxeador, era un activista político que ayudó a la lucha de la liberación del hombre negro en los Estados Unidos. Entonces, y tenía las cámaras en todos lados. Exactamente. Entonces él, a través de ese spotlight, de esa atención que llama, difundió ese mensaje de liberación
Entonces, una persona que está difundiendo un mensaje de liberación está haciendo hip hop. Y si lo está haciendo a través del habla, es un hip hopero, aunque no lo sepa, porque el hip hop a veces tú lo practicas sin. Yo tenía Sin saberlo. una franela hace mucho, y ni sé dónde está, que era esa foto icónica de Castle Klein, así, y creo que era Freakman, que Sí. estaba abajo, de las fotos más históricas del deporte en general. Y uno no lo percibe, una cosa es saber algo, otra cosa es estar en conciencia. Uno no lo percibe tanto porque uno no pertenece a esa sociedad y mucho menos a esa época. Pero ese es un negro, y me disculpan las vainas, pero Zapegato, ahí hay un hermano. tema todo racista. Fuera de beta. Fuera de beta. Pero es un afroamericano, afrodescendiente, ganándole el campeón mundial. Pero el tipo es blanco. Entonces, y están en todo ese proceso de la liberación, que para que tú te sientas, por eso es que el 5% habla de eso, para que, para que a ti te opriman, tú te tienes que sentir menos. Algo así también creo que pasó ese efecto que yo lo converso también mucho, de que una persona que estaba viva en su momento y que ya lo veían como un dios era Maradona. Claro. Y ya existía una religión y el loco estaba todavía por allá no vivo. tenía una iglesia, la iglesia. Imagínate, Maradona, o sea, que murió hace poco Sí. y que ya está en otro nivel, ¿no? Y pasó en su momento, en la época de los 80, en el Mundial del 86, cuando las Malvinas estaban en pleno apogeo con Argentina e Inglaterra, un conflicto bélico. Cónchale, se vino el partido del Mundial, Papi, Argentina-Inglaterra. papi, Venezuela-Chile, Venezuela-Perú, ¿qué me estás hablando? El venezolano ya tiene esa aproximación a esos sentimientos donde el deporte en el partido o eso representa más de lo que se está jugando en ese momento, pues. Como en el ejemplo que tú pones de... Claro, le metió un gol con la mano, se los vaciló a todos. Y era ya el fervor del pueblo argentino de verlo a él Los malandreamos, como les el ganamos. héroe. No, porque es que les pudieron ganar, ¿eh? Y es porque nosotros en nuestra psiquis, pues somos pueblos que si se quiere, y el venezolano no sé por qué arrastra eso, somos pueblos que nos sentimos derrotados, y por eso es más fácil controlarnos. Y por eso es que los hip hoperos y las personas que practican el hip hop tienen una autoestima alta, y no es que sea egocéntrico. A veces la gente piensa que no, que el rapero es muy egocéntrico, por Es eso es que cae fachoso. mal, es muy fachoso. Pero es que hay que ser fachoso porque tú tienes que creer, y eso es el hip hop, tú tienes que creer en lo tuyo, y tú te tienes que vestir como tú crees que se ve cool, y tú te tienes que pensar como tú. Y esa es la lucha. Para nosotros los venezolanos, bueno, yo creo que nosotros necesitamos más victorias. Sí, Necesitamos más victorias. creo que parte de esta misma sociedad que se está creando con estas nuevas generaciones, que me quedé loco, por cierto, con el hijo del Zancudo, que, un artista ya... Kodeca, shout out para mi hermano Kodeca y para todos los hermanos que he nombrado, y los que dejé por fuera me disculpan, pero no sé, no era una charla específica de freestyle o de rap. Pero eso es muy bonito. Yo de verdad respeto muchísimo a esa familia. A cada uno de los 3 integrantes me parecen que son un ejemplo de hip hop y de vida alternativa. De alguna u otra forma, una vida fuera del sistema y una vida sana, ejemplar. Yo creo que estaría mal comparar, es horrible. Pero muchas veces la gente, el típico trujillano, o sea, yo creo que la gente sabe quién es el criticón, el que más señala, que a veces es el que más alardea de espiritualidad o el que más alardea que va a Un tal poco iglesia. hipócrita eso también. Pero es una realidad palpable, yo lo denuncio en mi música, por eso es que lo puedo hacer en el podcast. Quizás esa persona tiene una vida sentimental o de pareja más inestable Que es la misma que critica, claro. que estos hermanos, y esa persona sufre porque su hijo no quiso dedicarse a la empresa. Y qué hermoso, con todo respeto, ¿no? Qué hermoso, no sé si fue lo mismo que te dio a ti, ver a Code como de alguna Claro. otra manera está en la misma disciplina artística que el papá. Y buenísimo, el chamito, Y es buenísimo. él. Yo no sé cómo se siente él como artista, cuando lo relacionan con Zancudo, ¿no? Con Lápiz de Marfil, Lápiz de marfil. su nuevo AKA. Pero son líneas totalmente distintas. O sea, yo creo que musicalmente no tiene nada que ver uno con el otro, pero a mí me parece muy bonito. Yo creo que es su mayor ejemplo, ¿no?
Sí, eso es otro tema de rap, la paternidad en el hip hop. Qué bonito ver a Zancudo apoyando al hijo, compartiendo las publicaciones, ayudándolo a grabar. Tenemos que traer a Zancudo a este espacio Claro que sí. y conversar con él. Y qué bonito ver, claro, todo tiene sus tintes. Yo no sé si tú sabes o ustedes saben, Trujillo tiene una liga de freestyle, lo que sea. Y nosotros tuvimos un juez, que él era juez y tenía el hijo, lo apoyaba. Obviamente, eso es un poco... Hay rosca. Hay rosca, eso es cuestionable. Desde la organización siempre lo cuestionamos. Pero desde el punto de vista de la paternidad, yo siempre vi que de pinga Claro. que tú como papá bajes a la plaza. Claro, él está viendo ahí porque el freestyle atrae mucho chamo joven. Negative llegó, no sé, con 15, 13 años, no sé. Papá a lo mejor bajó, vamos a ver con quién está, qué están haciendo, qué es esto del freestyle. Y se quedó, se involucró, aprendió del tema, se volvió juez. Siempre hay que, dentro de las organizaciones, buscar la imparcialidad, que no los jueces, lo que sea. Claro. Pero a mí me emociona mucho ver cuando el núcleo familiar apoya esa Y es actividad fundamental, porque si no tienes ese apoyo, ¿de quién vas a tenerlo, no? ¿Qué artística. pasa? Tienes que creer en ti como buen hip hopero y te vas abriendo los caminos. Tienes que lanzarte a la Rock. piscina. Así es el rock, hermano. Así es el rock también. No, y así es la vida en general, pero en la parte artística es así. Cuando hablamos de la viralidad y todo este tema, yo no sé si tú consideras que hay un artista trujillano viral. O yo... Mr. Plaza. Pero Mr. Plaza no es artista. Mr. Plaza, tú no eres artista, hermano. Yo de mente libre considero que tú no eres artista. Podemos tener un debate al respecto. Bueno, Porque no Mr. todo es Plaza arte. es como la tercera o cuarta invitación que ¿Qué le se hace? Bueno, abiertamente en a lo este mejor esta podcast. polémica sirve para Puede ser que él que se exprese. tengamos un debate aquí con Veje y está pues ya el espacio para que te llegues y conversemos. Yo no tengo la verdad absoluta de las cosas, pero yo creo que hay una diferencia entre una persona que entretiene, que yo no estoy diciendo que no sea profesional en lo que él hace. Se cobra por video, se cobra por publicidad. La publicidad es cara. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea profesional, pero estoy diciendo que desde mi perspectiva, bajo mi concepción, no es arte. Si no es arte, no puede ser un artista. Y no es porque en el contenido no pueda haber arte. Ey, y eso es totalmente válido. Tú puedes escuchar mis temas y tú puedes decir, pero es que eso tampoco es arte. Yo siempre lo digo, yo no me considero artista. Hay personas que dicen que sí lo soy, pero yo pretendo el arte. O sea, yo intento hacerlo. Ese es mi objetivo. Si lo logré o no lo logré, intento transmitir un mensaje. Si yo tengo una barra que dice rozo la gloria. No la toco, la rozo si te transmito lo que pienso. Claro. Y es así, pues. Pero ahorita la gente se confunde porque confunde popularidad o validación con arte. Claro. Entonces, si tú tienes números, eres artista. Y si no los tienes, no lo eres. Sí. Pero pasa, yo siempre pongo este ejemplo, pasa mucho con las artes plásticas. Hay pintores y escritores también que se mueren y la gente no sabía, todo a su alrededor no sabían el arte que hacían. Y de repente llega el sobrino y vende la casa, y cuando vende la casa le abren un sótano y encuentran un poco de obras de arte. Eso pasó con una fotógrafa, que no sé si estás consciente de ese hecho que pasó. No me acuerdo cómo es el nombre de esta tipa, que era una niñera, ¿no? Y que ella, para arriba y para abajo con su cámara, colgando esas cámaras de rollo analógica, y que ella, pues, mientras paseaba a los niños que cuidaba como niñera, las familias donde vivía, en las casas que la contrataban, pues, hay que decir la verdad, era medio rara una chama que tuviera una cámara colgando todo el tiempo y que para arriba y para abajo la llevaba. ¿Y sabes qué hacía? Nada más tomaba las fotos y no revelaba. Pasaron generaciones, y en una subasta había una caja llena de muchos rollos, muchos, y varias cajas llenas de muchos rollos. Entonces, esta familia, ella ni siquiera, pues, tenía una familia como tal, ¿verdad? Tenía su toque especial, pues, y una deficiencia mental podría ser, algún tipo de autismo, qué sé yo. Un espectro autista, eso ahorita es muy amplio. Sí, y bueno,
esos rollos lo compró alguien. Cuando los revela, se da cuenta de que es una obra de arte, las fotografías que tenían guardadas. Y compró esas cajas como en 20, $30. Y después se la mostró a alguien que sabe y expusieron esas fotos en unas galerías y están en un museo, creo que es en Holanda, algo así. Y son unas fotos increíbles, más que todo en el género del street photography, y que también ella se hacía autorretratos en reflejos que veía en la calle, paseando a los niños. Bueno, y tiene lo que necesita el marketing, que es la historia. Y Tiene toda la historia. Pero mira, todo el tiempo que tuvo que transcurrir, incluso su obra nunca la vio porque estaba en los rollos. Bueno. Entonces, son como que a veces casualidades y coincidencias que pasan que te llevaron a eso. Mire, yo no recuerdo si es un músico o un filósofo, pero la historia va a ser... Miriam se llama la fotógrafa. Ah, bueno. Tienes que pasarme el link. Pónganlo ahí, Mira, Miriam. Miren esta vaina. Este es un italiano, no recuerdo si es músico o filósofo. Y el tipo obsesionado escribiendo en su obra. Cae en bancarrota, quiebra, se muere, pa'l carajo. La familia, él era loquito que se la pasaba escribiendo. Venden la casa y la casa se la venden a un carajo que monta una charcutería, vamos a llamarlo. Estamos hablando del año 1800. Y el tipo compró la casa, montó su charcutería, abrió el sótano y en el sótano encontró un montón de papeles. Y el carajo que hizo, bueno, agarró y empezó a envolver la charcutería en los papeles. Y otro pensador le compraba la charcutería al carajo y en una de esas, me imagino que haciéndose la cena, se pone a ver el papel en el que estaba envuelto la charcutería y resulta que así. Y ahorita no recuerdo el nombre, pero es un pensador que, o sea, esas obras en las que envolvían la charcutería es una vaina patrimonio de la humanidad, pues. Por eso es muy importante la recopilación de tu obra, tener que transmitirla, publicarla y difundirla. Claro. Es muy importante como que tener ese proceso creativo y que tiene que cumplirse para que al fin y al cabo pues vean esa obra como tienen que ver este episodio. Por favor, vacílenselo con el pana Gastón Veje. En otra oportunidad, ya eres parte de este universo de Fachosos Podcast. Claro, sí. Las puertas, manos están abiertas. Puedes venir cuando te dé la gana, hacer cualquier cosa que quieras debatir. Si viene Mr. Plaza, pues se No, llega. no. Amor para el hermano. A mí me parece que, hey, yo sé que ya estamos cerrando, pero para dejarte la puerta abierta para que conversen eso con él. Quizás es muy criticado lo que él hace. No, yo no he dicho nada. No, es mi perspectiva del grupo, del entorno donde yo me muevo, si se quiere que es un entorno artístico, underground, lo que sea. Quizás es muy criticado. Es más, tengo varios hermanos que han salido en la vaina de Mr. Plaza y han tenido actitudes dadaísticas. No sé, se les ha ocurrido ser diferentes también. Y quizás él debe saber que debe haber una gente que lo critica. Yo no soy hater de Mr. Plaza. Yo pienso que lo que él ha hecho le abre las puertas a otros creadores de contenido. Y Claro. y en el estado donde nosotros nos encontramos, eso está abriendo oportunidades, está democratizando Sí. un medio de lucrarse maravilloso. Ojo, cada creador de contenido o cada creador de cierta forma tiene que hacerse responsable por su obra y que sacar algo al público es estar sometido a las críticas. Solamente él y nosotros quizás podemos imaginar todo el trabajo de ir a la calle, hacer las tomas, la inversión, sentarse a editar, estar pensando qué idea, el engagement, ver toda esa situación. La chamba. Eso. Pero no considero coño, que se vaya a ganar un Pulitzer por el guión de la vaina o un Grammy a lo mejor el día de mañana con otro tipo de No contenido. sabemos. Eso. Tampoco creo que apunte a eso. Es lo que hay que decir. Entonces, nada, amor para todos. Atrévanse a hacer lo que los llena, lo que les satisfaga, indiferentemente de que vaya a haber gente como yo que les pueda parecer que es arte o no es arte. Ay, qué horrible. Y crean en ustedes. Yo creo que eso es lo más importante que tenga el hip hop. Busquen el conocimiento de lo que quieran. Busquen palabras, llenen su cerebro de palabras, de información, que todo sirve. Vean el podcast de Fachoso. Importante. Hay muchas palabras siempre. Si te estás vacilando ahorita una arepita en la noche, si estás ahorita ahí en el televisor, normalmente he visto que por ahí se va la cosa por los Sí, televisores. sí. Buen provecho. Entonces, bueno, buen provecho. Gracias de verdad por darle clip a este video y saber que, bueno,
Esto es un espacio creativo donde aquí conversamos de diferentes temas y que sale siempre todas las semanas. Bueno, Chao. dame un momento, disculpen, si te quedaste hasta acá escuchándome hablar, porque básicamente estuve hablando todo el tiempo, y te gusta lo que conversamos, te parece interesante las ideas que yo planteo, te invito a que me sigas en las redes sociales. Importante. De alguna u otra forma mi música y mi obra va relacionada con mi pensamiento y con lo que divulgo. Me puedes buscar en Facebook como Vemente Libre, en Instagram como VG Free, en TikTok también me puedes buscar como VG Free. Y nada, este año vamos a estar sacando mucha más música. Estamos activos con el freestyle. Se viene, espero verte por allá, estás invitado para la final regional del Rey de las Colinas. Activo. Es ahorita 15 de noviembre en el Parque de los Ilustres. Ahí nos A vemos. partir de la 1 de la tarde para que experimenten de primera mano lo que es el freestyle. Estaría genial que se lleguen pues tu público, que te llegues tú, que capturen todo esto y que sigan documentando el hip hop y que le hagan más entrevistas a más hermanos de la cultura porque hay una gran cantidad de historias Bueno, sin aquí, fin. aquí están invitados por ahí. Vamos a hacer spoiler un poquito. He estado conversando con Daniel. Como que se va a llegar. Daniel Haiku, claro. Entonces- Haiku, Sector, Zancudo, Frando, Rig, Mechón, Freestyle, Jimbo Zaire, Codecat, no sé, infinidad de artistas que uno puede nombrar que están haciendo música y haciendo videos trujillanos. Y hay un montón de gente que no nombro porque no recuerdo ahorita su nombre, de repente nombro los más cercanos, pero qué impresionante la gran cantidad de artistas. El último video que hice hablando aquí fue con Real Trampa. Tú tienes un video con un hermano. un panita de aquí de Trujillo también que le está metiendo y me dijo que se vienen cositas. Bueno, hay que vacilárselo todo y bueno, si te gusta, compártelo, dale like, coméntalo. Importante que se suscriban. Se suscriban a los canales. Mi mano, estamos activos para la que sea. Gracias, bro. Bueno, ya sabes, bebé.